¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenido a Materia Vice. Bueno, Otro Mundo, ¿qué hace tu empresa, Pablo? Otro Mundo Brewing Company es una empresa enfocada al desarrollo de cervezas de alta gama aquí en Argentina. Empezamos comercialmente en octubre del 2005 y bueno, desde ese momento a la fecha hemos conseguido hacernos lentamente un espacio dentro de este hipercompetitivo mercado de la cerveza artesanal, ¿verdad? Sí, de la cerveza en general. De la cerveza en Nosotros, general. digamos, a diferencia quizás de lo que es todo lo que es el resto de la microcervecería en Argentina, digamos, somos la única cerveza, digamos, si se quiere, que está dentro de esa categoría, que produce la cerveza industrialmente. Nosotros elaboramos nuestros productos en la vieja planta de la cervecería San Carlos, en San Carlos Sud, en la provincia de Santa Fe. Es la cervecería en actividad más antigua del país. En este momento fue fundada en el año 1884 por inmigrantes ingleses en una pequeña colonia. Interesante. Sí, la primera fue Viekert y la segunda fue San Carlos. Digamos, la diferencia, digamos, si vos me decís que es una cerveza especial, que hace tan diferente tu producto del resto, es que, bueno, tiene que ver con el proceso de elaboración y bueno, también un poco con el cuidado que le ponemos al desarrollo de nuestras recetas. Nosotros elaboramos nuestros productos allá, alquilamos capacidad en la cervecería y tenemos 3 productos, cada uno con una receta muy particular, con un equilibrio de blends de maltas y lúpulos que en el... Antes de entrar de lleno a los lúpulos y a los blends, contame un poco cómo llegaste a la idea de una empresa que se dedique a la elaboración de cerveza. ¿Sos un gran tomador de cerveza? Ahora... ¿O eras un gran tomador de cerveza? Mira, yo te cuento, yo hace casi 10 años, de hecho este año se cumplen 10 años, fundé un bar en Las Cañitas. Fui parte del establecimiento de un bar. Ese bar, en aquel momento, digamos, nuestra idea, nuestro diferencial era, digamos, desarrollar el concepto de tener una gran variedad de cervezas que habían ingresado al país en la década de los 90 con la convertibilidad, que fue, digamos, el puntapié inicial del desarrollo de la categoría de premium en muchas cosas en Argentina, digamos. Entre ellos la cerveza. Entre ellos la cerveza, digamos. Empezaron a venir los quesos azules de Francia y un montón de delicatessen en los supermercados empezaron a dar espacio en góndola a productos venidos de distintas latitudes del mundo. Con la crisis de la convertibilidad a finales del 2001, a principios del 2002, nos subimos ante una real encrucijada que tenía que ver con cómo mantener nuestra oferta a nuestros clientes en un escenario donde nuestros proveedores estaban en salida, digamos, donde muchos de los pequeños emprendedores que se habían, digamos, de alguna manera dedicado y habían invertido en traer productos de Bélgica, de Francia, de Canadá, para abastecer un mercado que estaba deseoso de alternativas en una categoría vacía, se tenían que ir. Digamos, el quiebre de la paridad cambiaria, digamos, pasamos de 1 a 3. Estabas perdiendo tu proveedor. Yo estaba perdiendo mis proveedores y estaba perdiendo la identidad de mi negocio, que era mucho más, era mucho más crítico, digamos, porque la gente venía a mi bar justamente a eso, a experimentar nuevos sabores en cerveza. Nosotros teníamos una carta de 50 marcas de cerveza de todo el mundo, que hoy todavía está. Y la gente viene hoy en día y en aquel momento a eso. Entonces, yo si no podía seguir ofreciendo eso, ¿qué iba a ofrecer? Como la gente para tomar una cerveza común, si iba al bar de la esquina o al de enfrente. Bueno, y eso básicamente me puso esa disyuntiva, ese problema, digamos, fue mutando en que yo descubriera que había realmente una oportunidad y que había un mercado que había sido desarrollado, que había un grupo de consumidores que está dispuesto a pagar más por un producto de calidad. Que ya lo tenías, además, a ese grupo de consumidores. Claro, yo estaba muy cerca de esa gente, yo los conocía muy profundamente. Entonces, para hacer un paralelismo con la situación a la que parece que estamos entrando hoy, vos en aquel momento viste, a partir de la crisis aquella, la necesidad de sustituir proveedores e integrarte verticalmente. Digamos, ser tu propio proveedor, por eso empezaste a elaborar. No, a ver, eso lo que hizo fue que yo dijera, tengo un problema, claro. Es
y tengo que ver cómo hago para sustituir esto por productos de origen nacional. Okay. Eso hizo que yo me subiera al auto o al avión y fuera a recorrer el interior del país en búsqueda de productores, de terceros, que me pudieran vender a mí. Entonces fui a visitar a pequeños emprendedores que había en el interior del país, que estaban desarrollando cerveza artesanal y demás, y me encontré con situaciones las más variopintas, pero si querés, el denominador común es que me encontré con gente que tenía muchos más problemas que yo. Entonces dije, imagínate, abril del 2002, realmente la cadena de pagos, todo estaba muy complicado. Dije, bueno, si no consigo quien me las haga, las voy a tener que empezar a hacer yo. Y ahí empezó a decir, bueno... ¿Cómo llegaste a este lugar, a esta cervecera? Fue un proceso muy largo. Vos pensás que yo, la concepción, si querés, intelectual del proyecto fue en abril del 2002 y el proyecto tardó casi 3 años y pico en gestarse. Yo empecé a comercializar mi cerveza en octubre del 2005. Fue un camino de darnos mucho tiempo la cabeza contra la pared, de desarrollar planes de negocio donde hacía falta una inversión monstruosa en infraestructura, una enorme cantidad de capital de trabajo, en un escenario de país donde la gente decía, Pablo, vos realmente estás completamente loco, ¿no? Estamos todos viendo cómo hacemos para vivir el día a día. Vos querés sacar una marca de cerveza, ¿de dónde vas a conseguir la plata? ¿Vos vas a invertir en una cervecería? Ahí apareció el nombre. ¿De dónde vas a conseguir? No, sos de otro mundo. El nombre sí apareció, digamos, como yo creo que es una decantación de todo el proceso. ¿Entendés? En un momento, cuando estábamos viendo, teníamos ya las recetas desarrolladas y demás, y estábamos viendo, y no nos convencía, digamos, nada, ninguna marca. Y en un momento nos agarramos de un concepto, que lo que nosotros le queríamos mostrar a la gente era que había otro mundo en cervezas. Un mundo de sabores, de sensaciones, de aromas, completamente diferente de lo que la gente creía que había. Digamos, el mundo de la cerveza tiene una profundidad, una historia y una riqueza que el vino le envidiaría. Digamos, realmente depende de la creatividad de cada... Me gusta esa competencia del vino con la cerveza, pero antes de eso, hablas en plural. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo era un tomador de cerveza, claro, pero que a mí me gustara una u otra cerveza no me daba ningún elemento como para poder saber hacerla, ni para saber hacerla. Claro. Yo nunca había vendido una lata de frijoles en mi vida. ¿Y quién es el señor que hace la cerveza? Bueno, en el año 2002, cuando descubrí que tenía 2 problemas, uno que no tenía quien me la hiciera y otra que yo no sabía hacerla, me metí en la Universidad de San Martín en un curso que daban en el INTI. Ajá. Y ahí había un curso que daba un ingeniero Marcelo Cerdán, que era aparte doctor en biología y demás. Y a la segunda o tercera clase yo fui y le dije, mira, yo tengo esto en la cabeza. Y bueno, ¿viste? Y surgió esa mística que es una magia, es una cosa que no sabes por qué pasa, pero que enseguida congeniamos. Él me creyó, lo invité al bar, le mostré que estaba ahí, que existía, que tenía claro lo que quería hacer, y dijimos, bueno, le vamos a dar juntos para adelante con este proyecto. Y ahí empezamos a trabajar juntos, ya sabíamos, yo tenía una visión, él sabía cómo hacer la cerveza, pero ninguno de los dos sabía venderla, y un día dijimos, bueno, necesitamos a alguien que esté que conozca el tema de la distribución. Yo los conocía a los distribuidores porque yo era cliente de ellos, claro, pero yo no distribuía nada. Claro. Y vimos con el tercer socio de Otro Mundo, que fue el primer capitalista, que se llama Lucas Álvarez, que es aparte de ser la primera persona que creyó en nosotros, digamos, él venía de introducir Corona en Argentina, después estuvo en on-premise de Red Bull, o sea, cuando conoció el canal. Conocí el canal y ahí, digamos, como empezamos a tener las 3 patas.